Juliana, ¿qué tal? ¿Se siente así perdedor? No, en absoluto. Yo creo que ha ganado la razón y sobre todo la convocatoria de gran cantidad de personas que han señalado que el informe era impecable y dentro de ellos distinguidos juristas de toda índole. Y lo que ha sucedido es que dos bancadas, la aprista y la fujimorista, que por el momento tienen un número de votos sustantivo, son las que han impedido de que el juez, de que el señor Pedro Chávarri tenga un proceso en el Pleno que lo lleve a la destitución y a la sanción por 10 años. Usted ha dicho que las razones por las cuales el fujimorismo y el aprismo han blindado al fiscal de la Nación es básicamente porque lo que están buscando es proteger a sus respectivos líderes. Pero, bueno, esa es una conclusión a la que podemos llegar muchos en función a los hechos, pero no deja de ser una especulación. ¿Usted tiene prueba de eso? Por supuesto, estamos viendo cómo ellos han defendido ardorosamente al señor Chávarri y en todo momento sin dar ningún tipo de argumento constitucional. Y eso se debe a que en estos momentos, a través de las investigaciones de Lavajato, está implicado no solamente el señor Alan García, sino un grueso entorno del partido aprista y por otro lado también el fujimorismo, ¿no? Encabezado por Keiko Fujimori, que está enfrentando problemas en la justicia que todo el mundo sabe. Pero ellos podrían decir, tocando el tema de Fujimori, justamente lo siguiente: si nosotros estuviéramos cuidando, protegiendo a Pedro Chávarri, pues entonces Keiko Fujimori no estaría ahora bajo la figura de detención preliminar, porque fue el Ministerio Público, justamente el fiscal Domingo Pérez y su adjunta, quienes solicitan al Poder Judicial que la detengan y que se quede en la prefectura 10 días. Mira, desde hace tiempo se sabe que las fiscalías se manejan de manera autónoma. Por lo tanto, lo que ha hecho el doctor Domingo Pérez es una cuestión absolutamente independiente de lo que podría plantear el doctor Chávarri. Y aún más, han sacado a la doctora Erika Delgado, brazo derecho del doctor Domingo Pérez, y que justo estaba investigando los fujicócteles y los aportes indebidos al partido aprista. Pero ¿hasta qué punto es independiente? Porque si efectivamente una fiscalía es autónoma y tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones como debería ser, entonces no habrían sacado a la adjunta de Domingo Pérez sin ninguna razón. La cesaron sin decirle absolutamente nada. Lo han hecho de manera inconsulta. Hay un juego, digamos, que se manifiesta, se representa de maneras muy contradictorias. Mira, tan es así que es independiente que tiene que sacar a los personajes incómodos. Por eso el doctor Chávarri está sacando a una serie de fiscales a nivel nacional, porque los fiscales, desde el momento que empiezan una investigación, se desenvuelven sin rendirle cuentas a nadie. Ellos son los que indican que se tiene que acusar o archivar el caso de cualquier persona. Entonces, si tú no tienes a personas, a fiscales que están ejerciendo su labor de manera independiente, te son incómodos y pasa lo que hemos escuchado en los audios. Hay que sacar a tal persona porque molesta mucho, hay que sacar a la otra. Y por eso el mismo doctor Walter Ríos, que en estos momentos está detenido, decía que necesitaban colocar a alguien de confianza al frente de la fiscalía, o sea, el doctor Chávarri, para poder manejar el Ministerio Público. Pero ¿hasta qué punto el congresista, que evidentemente cuando hablamos del fujimorismo siempre votan, o casi siempre, en bloque, no llega a ese nivel de análisis entonces como para decir, a ver, nosotros podemos querer blindarlo, pero esto ya es escandaloso, no lo podemos hacer? ¿Qué fue lo que sucedió con Inostroza? En un momento lo limpian y usted votó a favor, ahora me va a decir eso porque no lo puedo creer hasta ahora, y de pronto, claro, dijeron, no, hay que castigarlo porque de ninguna manera podemos decirle al Ministerio Público, decirle al país entero que ese señor no forma parte de una organización criminal. Bueno, en lo que se refiere a mi voto, yo luego lo cambié según el reglamento hacia el Sí, finalizar. ¿por qué? ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de conversar con la asesora del congresista Pacori, con el mismo Pacori, me aclararon los puntos que para mí estaban en cuestión, que tienen que ver con la definición de organización criminal, y eso lo dije en el debate. Sí, pero no fui responsable votar a favor de Inostroza en una primera instancia sin saber justamente estos datos. Bueno, en mi argumento, si lo digo en el debate, el señalamiento era el siguiente: si nosotros sacamos un informe así, le vamos a hacer un bien porque luego esto va a ser rechazado por el Ministerio Público o por las instancias correspondientes del Poder Judicial y va a volver él a su puesto y encima con una indemnización. O sea, lo hacía para que se hicieran las cosas bien. Ok, pero entonces, ¿por qué sus colegas de bancada de Peruanos por el Cambio no siguieron esa iniciativa y dijeron, efectivamente, pensamos igual que Cheput, la respuesta que nos está dando para votar a favor de Inostroza, pues tiene bastante lógica y coherencia? ¿Por qué Porque no? luego al final, al ver que yo iba a cambiar mi voto en el momento que fuera oportuno, se quedaron ya tranquilos, ¿no? En todo Pero caso, mi explicación fue completamente válida. ¿Reconoce usted que fue un error político? Por supuesto, y lo dije en su momento. O sea, bueno. Lo dije en su momento y lo dije de inmediato, a tal punto de que esa misma noche, cuando yo cambio el sentido de mi voto, doy la explicación del caso, por qué lo había planteado así, ¿no? Ahora, para usted,
clarísimo que forma parte efectivamente César Inostroza de una organización criminal. Por supuesto, está claro, y lo he manifestado en más de una oportunidad. Como también está claro que esta denominación de los cuellos blancos del puerto se debe a que era un grupo de jueces y fiscales que vendían o que negociaban sus sentencias para beneficiar a criminales. Es así que se llega a esta situación. Cuando se chuponea a Caracol y Caracol dice, oye, tengo un fiscal que me pide 30 lucas para sacarme, ¿no? Entonces es por eso que la policía decide ampliar el radio de acción del chuponeo y así se llega a estos jueces y fiscales. Pero los hechos que estamos viendo y viviendo desde el Congreso de la República son bastante concretos, creo yo. Pero sin embargo, también hay dos facciones, dos trincheras que están enfrentadas de una manera ahora mucho más fácil de detectar que antes. El Ejecutivo y el Congreso de la República. ¿Hasta qué punto no todo esto se confunde en una pugna que no tiene cuándo acabar? Le voy a pedir que me responda a eso en instantes porque Pedro Chávarri, justamente su íntimo amigo, acaba de tuitear. ¿Qué ha dicho? Pese a las 300 portadas, cientos de horas de informes televisivos y millares de noticias falsas en internet, no, ya también demasiado, en mi contra sigo firme porque soy un luchador. La verdad se abrirá paso muy pronto en los casos Lavallato y Chinchero que otros intentaron paralizar. Ese es el primero de dos tweets del fiscal de la Nación y el segundo está ahí. No me pidan que lo lea de la pantalla porque estoy ciega. De haber dejado las cosas como estaban, seguramente hoy sería el héroe de esas ONGs, prensa y empresarios con intereses oscuros, intereses que no seguirán ocultos más tiempo. Caiga quien caiga. Y regresa Chinchero. ¿Esto no lo ve usted como una amenaza? Por supuesto que es una amenaza y por eso que ese señor no debería ser fiscal de la Nación, porque está demostrando con ese tuit totalmente político de que la Fiscalía la está utilizando para utilizarla de herramienta, de instrumento para vacar al presidente de la República y eso es inaceptable. Si yo hubiera leído o tú hubieras leído ahorita un tuit que diga, bueno, se ha demostrado de que soy una persona que no tiene mayores problemas con la justicia, voy a trabajar intensamente y voy a demostrar todo lo contrario. Es decir, algo inocuo, no habría ningún problema. Pero de nuevo, él, con su actitud, está demostrando de que está al servicio del fujimorismo, que quieren, a como dé lugar, vacar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque ha emprendido una serie de reformas que afectan el statu quo, el establecimiento, de a ese acuerdo, tipo de personajes. pero la opinión pública, congresista Cheput, y usted no va a permitir que me equivoque, tiene más poder que el Congreso y que el Ejecutivo. Así al punto es. Que Vizcarra, de 45% que tenía de aprobación, ha subido a 61%. Y esto es básicamente, y hay que decir las cosas como son, por hacerle la guerra al Congreso. Mañana cierra el Parlamento y le aseguro que su popularidad sube a 95 por lo menos, porque la gente está muy disconforme, la gente está muy molesta evidentemente con el legislativo y razones, el público, el ciudadano a pie tiene de sobra. ¿Hasta qué punto Vizcarra no está utilizando justamente este malestar que de pronto se ha generalizado para hacer populismo y demagogia? Porque Mira, ahí eso sí es preocupante. No puede ser populismo lo que significa entender lo que quiere la gente y la gente quiere un Congreso que trabaje al servicio del país y no al servicio de sus propios intereses, lleno de corruptelas y cosas por el estilo, como se ha demostrado con tantos congresistas que están involucrados en actos reñidos con la justicia, y quiere un sistema de justicia eficiente, con una fiscalía independiente que trabaje objetivamente y no negocie sus sentencias o sus investigaciones. Entonces es por eso que respaldan al presidente de la República y es por eso que cerca del 90% no está de acuerdo con que el señor Chávarri siga de fiscal de la Nación. De acuerdo, y como respuesta a eso, Chávarri responde y dice, claro, lo que sucede es que los del otro lado, es decir, ustedes, los que representan al gobierno, al Ejecutivo, forman parte finalmente del partido oficialista, no quieren que se sepa la verdad sobre el caso Lavallato y Chinchero. Y finalmente son dos asuntos que de una u otra manera también comprometen. Mira, bienvenida a las investigaciones. En mi caso, bienvenida a las investigaciones. Que hagan todas las investigaciones que quieran o que crean convenientes. Pero cuando él coloca la palabra Chinchero, pues está atacando directamente al presidente de la República, porque el presidente tiene ya una situación archivada por Chinchero cuando era ministro de Transportes, y definitivamente esta es una amenaza que no se puede permitir. El señor Chávarri no quiere reformas en el sistema de justicia, el señor Chávarri se ha puesto al servicio del fujimorismo como agradecimiento por lo que ha pasado indebidamente esta tarde, y el señor Chávarri con ese tuit está demostrando que está amenazando al presidente. Pero me está diciendo usted, señor Cheput, que Chávarri recién se ha puesto supuestamente al servicio del fujimorismo, porque vemos hace rato que más bien tienen una relación bastante amistosa. No, bastante recientemente simpática. no, sino está demostrando públicamente su agradecimiento a través de este tipo de tuits amenazantes. Pero habría que decirle al señor Chávarri que desde el Ejecutivo no le temen en absoluto a su posición y que más bien sí estoy de acuerdo con él en que la verdad saldrá a flote, porque faltan todavía 3 acusaciones constitucionales, una del congresista Gino Costa, una de Gloria Montenegro, otra del procurador Amado Enco, y el día de hoy, con lo que ha salido, la aprobación exprés del Consejo Nacional de la Magistratura cuestionado y destituido por este Congreso, es la cuarta, o sea, son 4.
con la que hoy día, la que se desprendería de la información del diario El Comercio del día de hoy, en la cual, sabiendo que tenía 0 en trayectoria profesional, ni siquiera 1, 2 Sí, o 20. pero todas esas denuncias se van a ventilar finalmente, se van a discutir en el Congreso de la República y la mayoría la tiene Fuerza Popular más los votos del APRA. Yo creo que Fuerza Popular va a tener que responder también sobre sus acciones del día de hoy, ¿no? De manera constitucional. Hoy respondieron, hoy respondieron algunos congresistas del Partido Naranja y usted también, y en realidad hubo una serie de voces que se alzaron con mucha potencia como parte justamente de esta discusión en la comisión permanente, donde se estaba debatiendo el informe que presentó Juan Cheput para inhabilitar, para que se vaya a su casa Pedro Chávarri, porque si el Congreso no lo saca, nadie saca a Chávarri. El único que puede decir ya, ok, hasta aquí nomás es Pedro Chávarri. Veamos lo que pasó hoy en el Parlamento. Demócratas, ¿me dejan hablar? Limitan con los murmullos. Ahora usted me va a limitar a hablar. Baje la voz, baje la voz. Una vez más, los votos del fujimorismo y el partido aprista salvaron de la destitución al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Contra, porque esto es una vergüenza para el país. Si vamos a venir a votar, ustedes tienen la mayoría. Y que se blinde de una vez. Pero termine, por favor. No me dejan hablar los abogados de Sendero. No he escuchado decir, por ejemplo, cómo Pablo Sánchez blindó a Villarán, cómo blindaron a Ollanta, cómo el doctor Domingo Pérez no investigó Madre Mía. Al igual que como ocurrió en la subcomisión de acusaciones constitucionales, la mayoría en la comisión permanente desestimó. Demócratas, ¿me dejan hablar? Limitan con los murmullos. Ahora usted me va a limitar a hablar. Baje la voz. Una vez más, los Bueno, eso es parte de la discusión, ¿no? A veces pierden los papeles los congresistas y realmente hacen papelón. Ahora yo creo que para lo que hemos visto ha sido bastante alturada, aunque los resultados no como la mayoría esperaba, porque es cierto lo que decía Cheput y en eso hay que darle la razón, el 90% de los peruanos, y lo dicen las encuestas, los sondeos, quieren que Pedro Chávarri se vaya pues a su casa. Usted ha dicho que luego de esta denuncia que ha presentado el Diario de Comercio, donde desde julio del año pasado suspendido Consejo Nacional de la Magistratura, ya había alterado unas notas para hacerle también el favorcito a Chávarri. ¿Qué tanto poder tiene Chávarri? Ahora es fiscal de la Nación. Bueno, lo que pasa es que es una persona vinculada al juez Inostroza, a Walter Ríos, a Gutiérrez Peve y a todos los defenestrados del Consejo Nacional de la Magistratura, destituidos por pertenecer a una organización criminal como el caso de Inostroza y por malos manejos en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, como ellos quieren un fiscal a la medida, pues obviamente le facilitaron todo el camino para que sin reunir los requisitos necesarios pudiera convertirse en el fiscal de la Nación. Eso es lo grave, ¿no? Usted dice, ellos buscan un fiscal a la medida. Cuando habla de ellos se refiere, y lo ha mencionado, a los fujimoristas y a los apristas. ¿Qué con Fujimori? No, y también a los señores que en estos momentos han sido destituidos por el Congreso. Por ejemplo, según la Constitución, el juez Inostroza va a tener que ser investigado por el fiscal de la Nación. ¿Y quién es el fiscal de la Nación? El doctor Chávarri. El amigo. Sí, o sea, Chávarri va a investigar a su hermanito. A su hermanito. Solamente ¿no? por eso deberían Guido Águila, sacarlo. y a Guido Águila y al señor En Antonio eso Camayo. Es imposible no estar de acuerdo con usted. Una persona que es amiga de un grupo de criminales, porque lo son, que están siendo investigados, todavía no tienen condena, pero ahí están los pertenecen a una organización criminal. De acuerdo. No pueden de ninguna manera tener un cargo tan importante, nada menos que el jefe máximo del y además no olvidemos, Ministerio Público. En eso el doctor Chávarri negó sistemáticamente la reunión con los periodistas durante varios... Que lo negó Chávarri además. Así es. Sí, lo no, negó varias veces. ¿Y cuándo él dice la verdad? Después de que es capturado Antonio Camayo. Sí, no. O sea, cuando es capturado, así es, recién ahí se acordó, le vino un arranque de memoria y se acordó de las eso. cosas claras, y como las cosas tienen que ser claras para todos, la pregunta es la siguiente. Usted dice, ellos están buscando un fiscal a su medida y Chávarri lo es, por eso lo resguardan, por eso lo cuidan y por eso están allí tratando de que no se mueva de la fiscalía. Entonces, ¿por qué Keiko sigue detenida? Porque una fiscalía como la de Domingo Pérez puede ser muy autónoma, pero los tentáculos de alguien que tiene más poder como el fiscal de la Nación podrían llegar también a un punto de que ella no continúe con esta detención. El miércoles en una audiencia se va a discutir ese asunto o por último librarse del segundo paso que podría venir ahorita, que es la prisión preventiva. ¿Qué vaya a pasar con yo eso? soy de los que piensa que la prisión preventiva tiene que ser un mecanismo que se utilice como última instancia y no a priori. Yo realmente espero que la señora Keiko Fujimori aclare su situación ante la justicia, porque la justicia hay que respetarla, y si la justicia determina que ella salga en libertad, pues que salga. Tampoco hay que buscar de esto un abuso. Pero lo que sí es cierto es que lamentablemente ella y su entorno tienen muchas cosas que explicar, y no hay que descalificar. Pero lo puedes explicar también. Todo eso lo puedes explicar en libertad. Claro, y es aquí por eso... para los que dicen que Juliana, que odia... No, yo no odio a nadie. Yo creo además que se está haciendo efectivamente un uso y abuso de esta figura que es detención preliminar, prisión preventiva. ¿Dónde está la presunción de inocencia en nuestro país? Que además es un tema que está muy bien plasmado ahí en la Carta Magna, que está por encima del Código Civil, del Penal, que es la Constitución Política del Perú. De acuerdo, pero
¿Usted cree que Chávarri vaya a tener que ver con la posibilidad de que ella mañana sea liberada? No, yo creo que en ese sentido el fiscal No. de la Nación no va a poder incidir en personas como el doctor Domingo Pérez o las personas que tengan que ver con los procesos de liberación o el doctor Carguancho, que tienen que ver directamente con el caso de Keiko Fujimori. Yo no creo que pueda él tener un nivel de influencia en esos jueces, salvo que lo saque, Ok, que que es no lo que se- tendríamos que esperar que no suceda, Ok. que él saque No, a ya jueces sería que vienen demasiado roche. trabajando, ¿no? Pero los que están con roche son ustedes, pues, congresistas, los parlamentarios. Y desde el gobierno también, digamos, están cometiendo una serie de errores porque esta pugna, esta pelea que no tiene cuándo acabar, de una u otra manera nos llevan a todos nosotros, los que estamos del otro lado, a una situación de inestabilidad e inseguridad tremenda. No sabemos qué va a pasar mañana. Algunos dicen, Vizcarra está pensando en cerrar el Congreso. El Congreso responde, que lo cierren entonces y va a quedar como un dictador. ¿Va a cerrar el Congreso? ¿Está dentro? No Él creo. ha dicho que es una posibilidad. ¿Cree que Mira, finalmente mira lo Juliana, ejecute? yo comparto plenamente tu posición, que me parece muy inteligente, de lo que está sucediendo en el país, porque refleja lo que está pensando la gran mayoría de ciudadanos. Yo, donde voy, me paran y me dicen, Dios mío, paren esto, ya no podemos seguir enfrentándonos. Lo que hay es una increíble sensación de anarquía. Es decir, el Poder Judicial está cuestionado, el Congreso está cuestionado, el Gobierno está cuestionado. Si bien es cierto, el presidente tiene una gran popularidad, yo creo que él es la única persona que puede poner paños fríos. ¿Cómo? De la siguiente manera, buscando articular con el Congreso medidas que nos lleven a profundizar en algunas reformas Sí. y sobre todo buscando en el Congreso que se colabore en el tema vinculado a la dación de justicia y a la reforma de justicia y evitar ese tipo de blindajes. Ahora, si el Congreso se empeña en hacer una alianza con el Poder Judicial Ahí sí para cierra el Congreso. para enfrentar al presidente, se puede venir una gran crisis de gobernabilidad. Por eso lo que está haciendo Chávarri es muy grave, porque si él utiliza la Ok. Fiscalía para atacar al presidente en unión con la mayoría parlamentaria, sí tendríamos una Qué miedo. crisis de Qué gobernabilidad. miedo la pugna por el poder, por demostrar quién es más fuerte, quién puede más. No, en ese caso Y la pugna- nosotros, la pugna realmente por los ciudadanos de este país que pagamos nuestros impuestos y todos hay algo ustedes son peor que funcionarios eso. públicos que también viven de nosotros, con todo el respeto del mundo, claro, tienen la obligación de darnos por lo menos estabilidad, Pero Juliana, mira, tranquilidad. sería una cosa peor, porque en ese caso no es la pugna por el poder, es por evitar la cárcel, que es otra cosa. Porque algunos líderes no lleguen a la cárcel, o sea, son capaces de destruir el templo como Sansón y los filisteos, destruir el país, con tal de que sus Sí, líderes no vayan a pero la en el cárcel. caso de muchos funcionarios públicos, la inmunidad, y los congresistas la tienen, la gozan y hacen de ella lo que les da la gana, justamente les va a permitir librarse y luego cuando alguien los quiera señalar ya va a haber pasado el tiempo, de repente el delito prescribió y se la van a llevar fácil y se van a limpiar, como lo decía hace un rato, ¿no? Que el Congreso es una especie de ducha, entras y sales muy limpio. Así es, pero con mira, yo talquito puedo encima. garantizar de que hay parlamentarios de primer nivel. Seguro, sí, los hay. Personas que son absolutamente honestas, y te podría mencionar de entre las mujeres a Indira Wilca, Marisa Glave, Gloria Montenegro. Las hay ¿no? en diferentes La misma bancadas Mercedes y Ara- hombres también. Y que son valiosísimas y que creo yo que no se puede meter a todos en el mismo saco. Sí, desgraciadamente uno termina contaminado muchas veces, injustamente también. Hablando de congresistas, Daniel Salaverry, el presidente del Congreso de la República, es un maleducado, le he escrito, y yo lo digo así abiertamente, porque lo dije en Twitter. Javier me dice, ya vamos al corte, un ratito, Javier, porque le escribo, si no quiere hablar conmigo, si no quiere una entrevista, está en todo su derecho. Que me diga, no, Juliana, no me gustas, me caes mal, te odio, emoticón, sacándome la lengua, lo que quiera, pero las cosas claras. Pero no me dejen visto, porque a mí eso sí me parece un acto de cobardía, con el respeto que me merece el presidente de la mesa directiva. Así es que me merece algún respeto. Gracias, Juancho Put, por haber venido con nosotros. Congresista Peruanos por el Cambio.